Hola chicos, en este video vamos a ver la demostración de la derivada del producto. Recordemos entonces que si tenemos una función definida como el producto de dos funciones, la regla del producto me dice que la derivada de dicha función va a ser igual a la derivada de la primera por la segunda sin derivar más la primera sin derivar por la derivada de la segunda. Para poder hacer esta demostración vamos a hacer uso de la definición de la derivada, es decir, la derivada de una función es igual al límite cuando h tiende a 0 de la función calculada en x más h menos la función calculada en x, todo esto sobre h. En nuestro caso, la función p, como está definida como un producto entre f y g, quiere decir que p de x más h será entonces el producto entre f de x más h por g de x más h, menos la función original, es decir, f de x por g de x. Todo esto sobre h. Si ustedes lo pueden observar, aquí no podemos calcular el límite porque no conozco quién es f, quién es g. Son funciones cualquiera. Entonces lo que vamos a hacer es una pequeña trampita para hacer uso del álgebra, que consiste en lo siguiente. Vamos a dejar la expresión como estaba. Y le vamos a agregar una nueva expresión. Esa nueva expresión que le vamos a agregar va a ser el producto entre el término que tenemos acá y este término que tenemos, es decir, el producto entre f de x más h y g de x. Esta nueva expresión la vamos a restar de todo esto, pero ustedes dirán, si lo resto, para poder conservar la igualdad, debo entonces también sumarlo. Y todo esto lo vamos a calcular efectivamente sobre h. Quiero que observen que ahora tenemos 4 términos en el numerador, pero tenemos factor común en algunos de ellos. Y uno de los casos para poder resolver un límite efectivamente es factorizar y simplificar. Entonces vamos a encontrar el límite cuando h tiende a 0 de ¿quién es el factor común entre esta expresión y esta? Efectivamente es f de x más h. Entonces colocamos f de x más h, factor común de lo que me queda, es decir, g de x más h, por lo que me queda aquí, es decir, g de x, pero observen que es negativo. Y eso lo debo sumar con el factor común que me queda entre esta expresión y esta expresión, que en este caso efectivamente es g de x. Factor común de lo que me quedó, es decir, f de x más h, g de x, al quitarlo me va a quedar aquí solamente f de x, pero negativo. Y todo esto sobre h. Aquí, en el siguiente paso, lo que vamos a utilizar son las propiedades de los límites. Entonces, vamos a decir que esto es el límite cuando h tiende a 0 del producto entre f de x más h por el límite cuando h tiende a 0 de toda esta expresión que tenemos acá, es decir, g de x más h menos g de x. Y como esta h que está en el denominador es un denominador común para toda esta expresión y toda esta expresión, al llegar esta h a repartirla en este término, como es un producto, la h solamente se la voy a dar a alguno de ellos. En este caso se la voy a dar al de acá. Luego le voy a sumar el límite
cuando h tiende a 0 de lo que me queda aquí, es decir, g de x, multiplicado con el límite, cuando h tiende a 0, de toda esta expresión con su correspondiente h, es decir, f de x más h menos f de x, todo esto sobre h. Finalmente, vamos a calcular esos límites, ahora sí. En el primer caso, cuando evaluamos la función en x más h, cuando h tiende a 0, me va a quedar simplemente f de x quiero que observen esta expresión. Esta expresión, si ustedes lo pueden observar, es la definición de la derivada de la función g. De la misma manera como lo hicimos aquí con la función p, la derivada, recuerden que era el límite cuando h tiende a 0 de p de x más h menos p de x sobre h. Por lo tanto, si observamos aquí este límite, es entonces la definición de la derivada de g. Luego vamos a sumar el límite cuando h tiende a 0 de g de x, es decir, no se va a afectar nada g de x. Y observen que con esta expresión va a suceder como lo que sucedió con g, y es simplemente que este límite es la definición de la derivada de f. Es decir, me queda f de x por g' de x más g de x por f' de x. Teniendo en cuenta la conmutatividad en la suma y en la multiplicación, voy a organizar estos términos de tal manera que la derivada de p me va a quedar como la derivada de f por g de x más f de x por g' de x, que es efectivamente lo que estábamos buscando. Esto ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado. Bye.